Aquí está la vista de Bangkok, el centro, lo moderno. Así que hola a todos, ¿cómo están? Saludos de nuevo desde aquí, desde Bangkok, con un nuevo video, con esta vista de las ciudades que les quiero mostrar lo moderno. Ahora me vine por acá, así que miren cómo está el tráfico a esta hora y ahí se ven todos los edificios. Así que vamos a dar un paseo aquí por el centro de Bangkok, lo más moderno. Aquí es lo que todos los turistas que les gusta la fiesta, los bares, los restaurantes, los centros comerciales, es la zona que más buscan. Así que aquí vamos caminando por la pasarela y vamos a bajar y vamos a caminar por una avenida que es súper larga. La verdad no sé cuánto mide, pero el camino es súper largo, son kilómetros y kilómetros del camino siempre recto. Ustedes ya saben, ya les he dicho que este país es grandísimo y la capital igual, así que vamos a bajar para que podamos ver la modernidad de Bangkok a esta hora. Son prácticamente las 3 de la tarde, así que aquí ya hay mucho movimiento. Aquí anda la gente ya en la estación del tren, arriba es la estación del tren y aquí voy ya a buscar la pasarela para bajar. Ahí van todos los estudiantes que ya terminaron sus clases y pues ya van para su casa y se van riendo porque me van escuchando hablar español. Que aquí es bien difícil que alguien hable español, a menos de que sea de España, valga la redundancia, que sea español, o de algún latino que venga eh, de vacaciones, por ejemplo, a vivir como mi persona. Pero con el inglés uno se defiende y lo más que se escucha aquí es el inglés. Con suerte siempre se haya algún tailandés que hable, aunque sea lo básico de inglés, pero sí español no, nunca. Y bueno, así que toca sobrevivir con lo poquito de inglés que podemos, el traductor, y ahí a señas también, que hay señas que creo que son universales. Y así que aquí vamos a cruzar. Siempre hay que, miren cómo se cruzan las motos, aquí hay que tener los ojos bien abiertos porque aquí de repente hay una moto en sentido contrario, un carro a la par y uno ni se da cuenta. Aquí hubo una parejita a cruzarse. Aquí es bien común ver extranjeros con mujeres locales de diferente edad, ¿verdad? O sea, aquí ya es otro mundo, pero cada quien en sus cosas hay que respetar. Y como ven, este cruce es bien amplio. Aquí eh, se pueden ver todos los edificios grandes que siempre hemos visto a lo lejos. Y aquí en estos cruces cuesta bastante cruzarse, no tanto por el hecho que sea difícil, pero como pueden ver, miren el montón de motos. Y eso que no es hora pico todavía, ya dentro de una hora empieza lo más fuerte. Lo único que en estos semáforos a veces el cambio se tarda más de un minuto. Hay unos que tienen un reloj que son hasta 70, 80 segundos por cada lado, así que hay que esperar un montón, pero con paciencia y con los ojos bien abiertos hay que cruzar. Así que ya vamos aquí, logramos esperar a que cambiara el semáforo y cruzamos. Así que miren, aquí ve el montón de vehículos y vamos a comenzar aquí por esta zona. Esto que está aquí al frente es como un altar, como lo pueden ver. Es con la fotografía del rey. Siempre en muchos lugares está la fotografía del rey. Y ahí lo ponen para que la gente lo vea. Y como aquí es bien querida esa figura y bien importante, pues a la gente creo que le gusta. Y aquí ahí va ya todo el mundo a su trabajo o vienen de trabajar. Y vamos a seguir por acá. Aquí empiezan los restaurantes. Como ven, están bien bonitos, bien adornados, bien coloridos. Y tienen su terracita y sus mesitas. Y hay otros que tienen adentro también el aire acondicionado. Y aquí hay unos que tienen este sistema ahí, como pueden ver, que se ve como que es humo, pero es agua que está saliendo ahí como pulverizada, porque hay unos que en su terraza no tienen digamos el aire acondicionado, ¿verdad? Como es al aire libre, entonces la gente para que se refresque, porque ahorita el calor, la sensación térmica decía que estaba a 35, o sea, la temperatura se marca 31, pero está a 35. Y miren, aquí está las plantas ya medicinales, aquí están las tienditas de plantas medicinales, que creo que a muchos les gusta, a muchos no, pues ahí cada quien, ¿verdad? Y aquí están los empleados para que te hagan tu masaje. Aquí están los tuk-tuk siempre.
todo este camino hay un montón de tiendas, restaurantes, bares, discotecas, karaoke, los centros comerciales que tienen en sus últimos niveles las discos, los restaurantes que llegan a las 2 de la mañana, igual con la fiesta y todo. Así que todo el mundo le gusta venir y cada calle, miren, tiene sus 3 o 4 carriles y no se puede cruzar porque en el medio está dividido por esas plantas. Ahí se ven unos cercos con plantas como para que se vea aquí más ameno, ¿verdad? Y como pueden ver casi no se ven muchos cables porque aquí sí está más moderno, por decirlo así. Uy, aquí ve un señor vendiendo plantas. Aquí está más moderno, entonces hace que la gente... el panorama lo han cambiado, ¿verdad? Como en El Salvador, que lo más moderno lo están arreglando como lo más atractivo para el turista y pues otros lugares, ¿no? Así que aquí está todo el mundo ya esperando el autobús y está un poco nublado, creo que va a llover, pero no importa, aquí vamos caminando. De igual manera ya vamos para la casa, pero quería mostrarles, ahí está las pasarelas, que es la única forma donde se puede cruzar al otro lado. Aquí está otra casita de los espíritus con un Buda de 4 brazos. Aquí hay un señor vendiendo lotería, que eso es bien popular aquí también, ¿no? Todavía no he intentado ver cómo es eso de la... aquí hay una señora con un niño golpeado, pobrecita. Vamos a ver si le comparto algo aquí. Hay que, de lo poquito que tengo, tal vez lo usa para algo bueno, pues ahí que sea lo que ella quiera, ¿verdad? Le vamos a dar un billetillo ahí. Poquito porque tampoco, ¿verdad? O sea, tengo para... Pero con poco se le puede ayudar a alguien. Y aquí, en esta zona, es la que donde se van a ver más extranjeros que locales. Aquí están las motos, esos son los puntos de las motos, que son mototaxi, que en El Salvador creo que no funcionó. Hace mucho tiempo me acuerdo que eso lo intentaron implementar. Aquí sí es bien famoso, porque aquí hay un restaurante italiano. Las motos como taxi te salvan la vida, porque a veces si uno quiere buscar el Grab, que aquí es la aplicación parecida al Uber, y a veces están demasiado lejos porque como es muy grande, entonces a veces están las motos ahí. Lo único que en la moto es de jugársela porque nadie anda casco, se van metiendo por todos los vehículos a todos lados, y las pocas veces que me he subido he ido ahí a buzo, como dicen, de ver cómo caigo por si nos pegan o pegamos, pero por el momento todo tranquilo. Y aquí ya empieza ya el tráfico, ya está, ya se va a hacer la hora pico, pero ya después de este paseo ya vamos para la casa. Miren, aquí hay otro punto de taxis, de mototaxi, perdón, y aquí son hoteles. Hay unos que son centros comerciales y hotel a la vez. Miren, ahí van más extranjeros. Aquí en esta zona sí, a todo el que le guste la fiesta, los bares, esta es la zona indicada. Es una zona bien famosa. Se llama zona Prompón y el camino se llama Sucumbit. No sé qué significa, lo vamos a buscar, pero así se llaman. Y aunque se oigan a veces fáciles los nombres, no son fáciles. Uno porque los pronuncia más a lo latino, ¿verdad? Pero no todos tienen su pronunciación diferente. Y pues aquí sí, como ven, creo que ya notaron que es más ordenado, más limpio y más turístico. No hay muchos cables. Miren, todos los lugares tienen sus vigilantes ahí, o alguien que te ayuda cuando salís del carro. Aquí hay ventas de ropa. Esto creo que es artesanías o recuerdos. Aquí hay un restaurante. Estas tiendas están cerradas. Ahí van unos europeos. Y aquí sí ya empieza el tráfico. Ahí en medio van las motos, como van viendo ahí. Aquí creo que están trabajando. Aquí han dejado un montón de basura. Ya va a venir la policía. Cuando ven ese montón de basura, rapidito vienen en esta zona y lo quitan. Miren este restaurante, qué chivo. Es bar y restaurante. Y aquí hay una tienda de lentes, relojes, joyas, los cajeros, venta de flores. Y pues aquí vamos, aquí está lo moderno, las zonas más modernas. Y aquí siguen las construcciones. Hay unos unos edificios que los están remodelando y hay otros que los están expandiendo. Y lo más seguro es que sean hoteles o condominios, porque
esta zona siempre tiene una gran demanda. Aquí lo que más busca el turista es un lugar donde quedarse. Así que miren, posiblemente vaya a ser, sí creo que ya lo están terminando, un condominio. Allá tenemos pantallas publicitarias. eh, y pues aquí bien chivo caminar en esta zona. Eh, Ahorita no está tan concurrido quizás como en la noche. Miren este restaurante Brasil y Argentina. Es parrillada, me imagino. Y esos restaurantes así son los más caros aquí, los de comida extranjera, por lo menos comida mexicana, italiana o donde te vendan carne, eso es lo más caro, por lo menos los otros, los de las cadenas americanas de comida rápida, perdón, esa es otra que es carísimo. Es mejor comprar la comida tailandesa. Y hay un montón de cosas, hay mariscos y todo, o sea, te sale más barato, la verdad, que recorrer. Bueno, de vez en cuando sí, vea, se puede, pero no vale la pena. Es demasiado eso, sí, no entiendo por qué es que es tan caro. Miren qué chivo aquí este centro comercial. Aquí al otro lado están otros centros comerciales, aquí siempre con sus fuentes. Y aquí es el único lugar donde los pasos de cebra, los cruces de cebra, perdón, están marcados. Miren, ahí va un Porsche de los carros más modernos que se ven por aquí. Aquí de repente pasa un Ferrari ahí, un Porsche o un Bentley, de todos los carros así de la gente que tiene mucho dinero. Aquí en esta zona se ven esos vehículos, porque como aquí es como la zona rosa de Tailandia, digamos, allá como en El Salvador, nuestra zona rosa vendría siendo toda esta calle. Aquí hay unas casas de cambio y aquí hay una ventecita de flores. Estas son las flores que se ponen en las casitas de los espíritus, las ofrendas. Y aquí hay otra tienda de plantita medicinal de hojita verde. Yo creo que ya todo el mundo la conoce. Hay un montón aquí. Miren, aquí hay otra tienda. Así que esto aquí es a escoger. Aquí y esta zona, por eso es de que se ve mucho turista extranjero, porque ese mercado de la hierba, sobre el turista extranjero, sí hay locales que consumen y todo, pero creo que es más por el turista europeo que viene aquí. O también de Asia, pues, y también se ve mucha gente de color. Bueno, viene de todo el mundo. Y hay un montón de tiendas. Y mira qué chivo se ve ahí adentro de ese barrio. Ahí hay unos restaurantes también. Creo que esos ya son ya los más underground, los más que no son muy conocidos, pero lo mejor, los más lujosos y el mejor ambiente está aquí en la orilla de esta calle. Miren las tiendas y aquí están las paradas de autobús. Estas escaleras que están ahí son para subir a las estaciones del tren aéreo. Y aquí hay un montón de cafés. Y aquí se camina así súper chido. Aquí todo el mundo deja también sus bicicletas, los que vienen a trabajar o que vienen a hacer algo. Aquí hay salones de belleza y aquí dejan unas bicicletas. Ahí están las bicicletas y pues vienen a trabajar. Los que viven cerca o el que anda paseando, vienen a trabajar y deja ahí su bicicleta. Y esto es lo que le decía, lo de los pasos de cebra, que igual no los respetan, pero por lo menos, allá me va a atropellar esa moto, pero por lo menos están en rojo. En teoría, por estar en rojo, tienen que bajar la velocidad y dejar que el turista pase, ¿verdad? O el peatón, mejor dicho, porque independientemente sea quien sea el que va a cruzar, tienen que parar o bajar la velocidad. Pero aquí es bien complicado eso. Miren, una tienda de cuadros, una farmacia. Y en esta zona sí casi todo está en inglés, el menú de los lugares. Tienen el precio a la vista, porque como hay gente que no sabe el idioma, ¿verdad? Como mi persona, nos toca ahí que están inventando. Y miren qué chivo aquí, este centro comercial. Aquí en las columnas está la publicidad, que la vida es un arte, la vida es arte. Así que ha de haber algún festival o algo, porque siempre que hay descuentos o feria de algo, ponen un montón de publicidad. Miren, allá está la línea del tren. Y aquí pues, en medio de los carros, porque me metí a esta parte que está con techo, porque ya está empezando a llover un poco. Así que nos vamos a refugiar aquí un ratito. Pero como ven, aquí está, miren qué amplio es esto. Aquí es como para cuando te pedís el taxi y aquí andas en el centro comercial, pues aquí
vienen a dejar y a recoger. Y aquí hay otro paso de cebra, nos vamos a cruzar por acá, porque como les digo es mejor buscar aquí por donde está más seguro. Miren, aquí toca que meterse entre los carros, igual que en El Salvador. Si aquí no crean que es porque es otras latitudes. Miren la venta de frutas, de jugos. Pues si no es porque sean otras latitudes te van a respetar mucho, pero miren que hay más bicicletas. Ya me voy a comprar un rato. Miren qué chivo esta fuente. Aquí hay otros restaurantes. Ya se ven luces que ya están ya encendiendo para los bares y la fiesta en la noche. Todo este camino aquí para adentro tiene un montón de restaurantes. Es como un mini centro comercial. Y aquí si ven un poco ya está lloviendo. Ya, bueno, va y viene la verdad la lluvia, porque aquí de repente bien, o sea, llueve fuerte y se quita, son como chubascos. Y de ratito ya sale el sol, ya de nuevo, y como que sin nada. Entonces hay que lo mejor es cuando es época de lluvia, es que hay que andar el paraguas, hay que andar listo para por cualquier cosa, o si no hay que quedarse un rato ahí disfrutando el panorama. Miren estos aves que están ahí, son unos flamencos que creo que estaban disecados, los habían puesto para adornar ahí. A mí eso no mucho me agrada, porque no es necesario de tener una ave silvestre ahí. Claro, ya está muerta, pero o sea, me imagino que las tienen ahí porque las cazaron o algo, pero bueno, cada quien ve ahí, cada país con sus cosas. Y miren, aquí hay otra tienda de plantita medicinal. Miren, Exotic Cannabis Dispensary. Así que otras tiendas ya de cositas de conveniencia. Y bueno, como ven, en todo el camino hay un montón de tienditas de relajante, estimulante y de plantita medicinal, por si alguien quiere. Aquí tenemos otra, miren, Thai Cannabis Club. Bueno, y este está cerrado, pero hay un montón de plantas ahí en la orilla. Quizás hasta te venden la planta. Bueno, vas a ver. Aquí está, miren. Y aquí sigue lloviendo ya en esta zona. Aquí sí ya está lloviendo un poquito más. Ya vamos a sacar el paraguas. Aquí hay un cruce, pero creo que no hay semáforo, así que ahí está complicado cruzarse. Miren qué chivo aquí. Una peluquería o barbería. Así que aquí es así lo moderno. Ahorita como está lloviendo ya no se ve mucha gente, pero ya cuando deje de llover ya de repente sale un montón de gente. Y miren, como vieron ahí, casi no hay tiendas, no hay puestos de comida rápida o comida callejera o vendiendo cualquier cosa en la calle. Es raro que se vea ahí algún vendedor. Y aquí viene esto como que es una excursión aquí. Me imagino que esta debe ser gente de Japón o de China o de algún país que vienen y hacen su excursión y vienen a conocer. O vienen a algún evento, algún hotel o algo aquí, pero vamos a hacer aquí a un lado para que pasen. Y bueno, aquí ya vamos, miren, aquí hay otros hoteles. Aquí ya empieza el tráfico de nuevo. Ahorita ya está dejando de llover. Ya con esta vista nos vamos terminando y espero que les haya gustado el video. Miren aquí qué chivo se ve la ciudad. Así que cuídense mucho, nos vemos y hasta la próxima.